Roma ardía, no por las llamas de un incendio, sino por la peste que devoraba a sus ciudadanos como un fuego invisible. Cuerpos apilados en las calles, templos convertidos en morgues improvisadas, y en medio del caos un hombre caminaba entre los moribundos sin mostrar miedo. Este hombre no era un médico ni un sacerdote, era Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo conocido, y estaba a punto de demostrar que el verdadero poder no reside en ejércitos ni en oro, sino en algo mucho más profundo, el dominio absoluto de la mente. Lo que estás a punto de descubrir cambió el curso de la historia, un secreto filosófico tan poderoso que construyó imperios, conquistó continentes y transformó a hombres ordinarios en leyendas inmortales. Sin embargo, con el paso de los siglos, este conocimiento fue enterrado bajo las ruinas del tiempo, casi olvidado por completo. Hoy vamos a desenterrarlo. Imagina por un momento que posees la capacidad de enfrentar cualquier crisis sin perder la calma, que puedes tomar decisiones cruciales mientras el mundo se desmorona a tu alrededor, que nada, absolutamente nada, puede quebrantar tu resolución interior. Esto no es fantasía, esto fue real, y los hombres que dominaron esta habilidad no solo sobrevivieron a su época, la definieron. El año era 165 después de Cristo. La peste antonina había llegado a Roma, traída por las legiones que regresaban victoriosas del este. Lo que comenzó como una celebración de triunfo militar se convirtió rápidamente en la peor pesadilla del imperio. Los historiadores estiman que murieron entre 5 y 10 millones de personas. Las calles de la ciudad eterna se vaciaron, el comercio se detuvo, el pánico se apoderó incluso de los más valientes. Pero Marco Aurelio no huyó. Mientras otros emperadores habrían escapado a sus villas de campo, él permaneció, no porque fuera inmune al miedo, sino porque había aprendido algo que la mayoría de los hombres nunca comprende, que podemos controlar nuestras reacciones ante los eventos, incluso cuando no podemos controlar los eventos mismos. Esta idea, tan simple en apariencia, tan revolucionaria en su aplicación, era el corazón del estoicismo, y aunque hoy asociamos esta filosofía con libros antiguos y académicos polvorientos, en su tiempo fue el arma secreta de emperadores, generales y líderes que cambiaron el mundo. Retrocedamos un poco en el tiempo. 2 siglos antes de Marco Aurelio, un hombre llamado Zenón de Citio caminaba por las calles de Atenas. Había perdido todo en un naufragio, su fortuna, sus posesiones, su antigua vida. Arruinado y desorientado, entró en una librería y descubrió los escritos de Sócrates. Esa lectura transformó su tragedia en despertar. Zenón comprendió algo fundamental, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de soportar sin rompernos. Fundó una escuela filosófica que se reunía en un pórtico pintado, en griego, Stoa Poikile. De ahí nació el nombre, estoicismo. Pero esta no era una filosofía para discutir en salones cómodos, era un manual de supervivencia para la vida real, un sistema de entrenamiento mental tan riguroso como el entrenamiento de cualquier guerrero. Los estoicos enseñaban 3 pilares fundamentales. Primero, la dicotomía del control, distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no lo está. Segundo, vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando que el universo tiene un orden que no podemos cambiar. Tercero, cultivar las 4 virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Estas ideas viajaron desde Grecia hasta Roma, donde encontraron terreno fértil en las mentes de hombres que enfrentaban desafíos monumentales. Y fue en Roma donde el estoicismo demostró su verdadero poder, no en debates filosóficos, sino en el campo de batalla de la vida real. Marco Aurelio nació en Lujo, era zoñido del emperador Antonino Pío y fue adoptado para convertirse en su sucesor. Recibió la mejor educación que el dinero podía comprar, estudiando con los mejores maestros de retórica, literatura y filosofía. Pero fueron sus maestros estoicos quienes realmente moldearon su carácter. A los 17 años, Marco ya dormía en el suelo en lugar de en camas lujosas, entrenándose para la incomodidad.
Se levantaba antes del alba para estudiar filosofía. Practicaba la meditación negativa, imaginando la pérdida de todo lo que amaba, para prepararse mentalmente para cualquier eventualidad. Cuando finalmente se convirtió en emperador a los 40 años, no era un niño mimado jugando con el poder, era un filósofo guerrero preparado para lo peor que la vida pudiera ofrecer. Y lo peor llegó rápidamente. Su reinado no fue una época dorada de paz y prosperidad, fue un desfile constante de crisis, guerras devastadoras en las fronteras del Danubio, la peste, que ya mencionamos, traiciones políticas, rebeliones militares y problemas económicos que amenazaban con colapsar el imperio. Cualquier otro hombre se habría quebrado bajo tal presión. Marco escribió sus pensamientos en lo que hoy conocemos como meditaciones, aunque él nunca pretendió publicarlas. Eran notas privadas, recordatorios que se escribía a sí mismo en los campamentos militares, entre batalla y batalla. Lee estas líneas y comprenderás el peso que llevaba. Te levantas al amanecer con desgana. Piensa, me levanto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Voy a quejarme si voy a hacer aquello para lo cual nací y para lo cual fui traído al mundo? En otra entrada escribió: la impedimento para la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase resume perfectamente el pensamiento estoico. Los obstáculos no son problemas que nos alejan de nuestro camino, son el camino mismo. Cada crisis es una oportunidad para practicar la virtud, para demostrar nuestro carácter, para crecer. Cuando la peste devastaba Roma y sus consejeros le sugerían abandonar la ciudad, Marco se negó. Organizó hospitales, distribuyó ayuda a los pobres, vendió posesiones imperiales para financiar el esfuerzo de socorro. No lo hizo buscando popularidad, sino porque era lo correcto. El estoicismo no era para él una teoría abstracta, sino una práctica diaria. En las fronteras del imperio, las tribus germánicas aprovechaban el debilitamiento romano causado por la peste para lanzar invasiones masivas. Marco podría haber negociado, podría haber pagado tributos, podría haber cedido territorios. En lugar de eso, a pesar de estar enfermo y envejeciendo, montó su caballo y lideró sus legiones personalmente durante años de campaña brutal. ¿Por qué lo hizo? Porque el estoicismo enseña que nuestra única obligación es cumplir con nuestro deber, independientemente de las consecuencias. Como emperador, su deber era proteger el imperio. El costo personal era irrelevante. El miedo era irrelevante. Solo importaba hacer lo correcto. Pero Marco Aurelio no fue el único emperador estoico. Antes que él estuvo Catón el Joven, quien, aunque nunca fue emperador, representó los valores republicanos de Roma con tal integridad que Julio César, su enemigo político, dijo de él: «Prefiero que Catón me pida algo a que me lo agradezca». Catón eligió el suicidio antes que vivir bajo la tiranía de César, no por cobardía, sino porque consideraba que la libertad era más valiosa que la vida misma. Estaba también Séneca, consejero del emperador Nerón, quien escribió extensamente sobre el estoicismo mientras navegaba las aguas traicioneras de la corte imperial más peligrosa de Roma. Séneca sabía que cada día podría ser el último. Nerón era impredecible, paranoico y violento. Sin embargo, Séneca mantuvo su compostura y su ética hasta el final. Cuando Nerón finalmente ordenó su ejecución, Séneca enfrentó la muerte con la misma serenidad con la que había vivido, cortándose las venas mientras discutía filosofía con sus amigos. Y estaba Epicteto, quien ofrece quizás el testimonio más poderoso del estoicismo. Epicteto fue esclavo, sufrió maltrato físico que lo dejó cojo de por vida. No tenía poder, no tenía riqueza, no tenía libertad, y sin embargo desarrolló una filosofía de libertad interior tan profunda que sus enseñanzas fueron estudiadas por emperadores. Su mensaje era claro: puedes encadenar mi cuerpo, pero mi mente es mía. Puedes quitarme todo, excepto mi capacidad de elegir cómo respondo. No son los eventos los que perturban a los hombres, enseñaba Epicteto, sino sus juicios sobre los eventos. Esta idea es absolutamente revolucionaria.
Significa que nuestro sufrimiento no viene de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos lo que nos sucede. Cambia la interpretación y cambias tu experiencia de la vida. Imagina aplicar este principio en tu propia vida. Ese jefe difícil, esa relación complicada, ese problema financiero que te quita el sueño. El estoicismo no te dice que ignores estos problemas, te dice que separes el evento objetivo de tu reacción emocional. El evento es neutral, es tu juicio el que lo convierte en una tragedia o en una oportunidad. Pero el estoicismo de los grandes imperios no se limitaba solo a Roma. Crucemos el mundo antiguo hacia el este, donde otro imperio aplicaba principios sorprendentemente similares. Marco Aurelio escribió Meditaciones en griego, el idioma de la filosofía. Pero al mismo tiempo, en China, los emperadores estudiaban textos como el Tao Te Ching y las enseñanzas confucianas que compartían elementos centrales con el estoicismo: aceptación del orden natural, control de las pasiones, cumplimiento del deber. El emperador chino necesitaba la misma fortaleza mental que su contraparte romano. Gobernaba un territorio vasto, enfrentaba invasiones bárbaras, lidiaba con intrigas palaciegas. La diferencia en lenguaje y cultura era inmensa, pero el desafío fundamental era idéntico. ¿Cómo mantener la claridad mental y la integridad moral cuando tienes el poder absoluto y enfrentas problemas insuperables? La respuesta estaba en lo que los romanos llamaban apatheia y los budistas llaman ecuanimidad. No es insensibilidad emocional, como malinterpretan muchos, es la capacidad de observar tus emociones sin ser dominado por ellas. Es sentir miedo y actuar con coraje de todos modos. Es experimentar dolor y mantener tu dignidad. Entonces, ¿por qué este conocimiento casi se perdió? Después de Marco Aurelio, el Imperio Romano comenzó su lento declive. Su hijo Cómodo, quien lo sucedió, rechazó completamente las enseñanzas estoicas. Prefirió los circos y la violencia, convirtiéndose en todo lo que su padre no era. El estoicismo comenzó a verse como filosofía anticuada, demasiado severa para los gustos de una sociedad cada vez más decadente. Con la caída de Roma, muchos textos filosóficos se perdieron. Los manuscritos de los estoicos fueron copiados con menos frecuencia que las obras cristianas. Durante la Edad Media, el estoicismo prácticamente desapareció del conocimiento popular. Solo sobrevivió en fragmentos preservados por casualidad, en citas dentro de otros textos, en referencias indirectas. No fue hasta el Renacimiento que los estudiosos europeos redescubrieron los textos estoicos completos, y aún así permanecieron en gran medida en las bibliotecas académicas, estudiados por especialistas pero no aplicados ampliamente. El mundo había olvidado que esta filosofía no era solo para leer, sino para vivir. Hoy estamos presenciando un renacimiento del estoicismo. Emprendedores, atletas, líderes militares, ejecutivos de negocios están redescubriendo estas enseñanzas antiguas y encontrándolas sorprendentemente relevantes. En un mundo de distracciones constantes, el estoicismo ofrece enfoque. En una época de ansiedad epidémica, ofrece paz interior. En una cultura obsesionada con el control externo, recuerda que el verdadero control es interno. Las lecciones que Marco Aurelio aprendió enfrentando la peste son las mismas que necesitamos hoy enfrentando nuestras propias crisis globales. Su capacidad para mantener la ecuanimidad bajo presión extrema es tan valiosa ahora como lo fue hace 2000 años. El secreto no estaba en sus circunstancias, que eran terribles, sino en su respuesta a esas circunstancias. El verdadero secreto estoico de los grandes imperios no era militar ni económico, era psicológico y espiritual. Era la comprensión de que el poder exterior sin maestría interior es hueco, que puedes conquistar naciones, pero si no puedes conquistarte a ti mismo, has fracasado en lo fundamental. Que la grandeza verdadera no se mide en territorios dominados, sino en pasiones dominadas. Marco Aurelio murió en el año 180 después de Cristo, probablemente de la misma peste que había combatido durante años. Sus últimas palabras fueron: «Ve hacia el sol naciente, porque yo ya me estoy poniendo». No mostró miedo,
No mostró arrepentimiento, había vivido de acuerdo con sus principios hasta el final. Su imperio eventualmente cayó, como caen todos los imperios, pero sus palabras sobrevivieron, sus lecciones sobrevivieron, y en ellas encontramos el verdadero tesoro. No cómo construir un imperio que dure 1000 años en el mundo exterior, sino cómo construir una fortaleza interior que nada pueda destruir. Este es el secreto que la historia casi olvidó, pero que nunca dejó de ser verdadero. No necesitas ser emperador para aplicarlo, no necesitas ejércitos ni riquezas, solo necesitas la voluntad de practicar, día tras día, momento a momento, el arte antiguo de dominar tu mente. Porque al final, como sabían los estoicos, lo único que realmente poseemos es nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta ante la vida. Y esa elección, esa simple pero profunda capacidad, es el único poder que nadie nos puede quitar jamás.